La obra del filósofo mallorquín Ramon Llull influyó y marcó un camino de pensamiento y racionalidad en el resto de la Europa medieval. Llull, a pesar de ser cristiano, también aprendió acerca de la cábala en Mallorca, su ciudad natal. Este interés fue motivado por varias razones, y para explicárnoslo, hablamos hoy con la editora, escritora y autora del libro del Doctor Iluminado al Doctor Oscuro, de Ramon Llull al Doctor Faust. La autora es Rosa Planas, ya conocida por los oyentes de Radio Sefarat. Buenas tardes, Rosa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos. Rosa, como hemos comentado antes, Ramon Llull fue un influyente filósofo que marcó una línea de pensamiento. Entonces, Ramon Llull fue contemporáneo en una Mallorca donde coexistía con una importante comunidad judía. Sí, así es. Ramon Llull es contemporáneo de muchas cosas porque prácticamente Ramon Llull es el siglo XIII, ¿verdad? Entonces, él vivía en una comunidad que era Mallorca, formada por un gran contingente de personas de religión musulmana, el resto que había quedado aquí después de la conquista, y también con un importante núcleo judío que ya encontró Jaime I cuando conquistó la isla. Evidentemente, él era un hombre curioso, un autodidacta, pero al mismo tiempo un hombre que se interesó por todo el mundo que le rodeaba, pues seguramente tuvo contactos tanto con una comunidad como con otra. Y en concreto, ¿por qué se interesó por la cábala? Bueno, este interés por la cábala no es que haya escrito él que se interesara específicamente en la cábala. Lo que pasa es que los autores, no solamente yo, sino muchos otros con mayor conocimiento de causa que yo incluso, pues han visto ciertas coincidencias, ciertos puntos en común con las teorías cabalísticas y la filosofía loliana. Por ejemplo, hay también un dato muy importante, que es que la cábala medieval, la cábala que hoy conocemos, se estaba formando en la época en que Ramon Llull se estaba desplazando por el sur de Francia, el Languedoc, y por Perpiñán, bueno, por esas zonas en que en esos momentos se estaba fraguando lo que sería la cábala medieval, ¿verdad? Con autores importantes como Isaac el Sec, en fin, estas personalidades que ya estaban comentando, por ejemplo, uno de los libros fundacionales de la cábala, como es el Sefer Yetzirah o Libro de la Formación, que existe uno de tantos comentarios, es de Isaac el Ciego, y que probablemente pues estaba en el ambiente, ¿verdad? En las discusiones, en las conversaciones. Ramon Llull era un hombre que acudía a las sinagogas, tenía un permiso incluso para ir a predicar en las sinagogas. Por tanto, hay que presumir, hay que imaginar que existían esos contactos y que hubo un intercambio de ideas y un intercambio de opiniones. Es decir, que él, como has dicho, la cábala en ese momento estaba surgiendo y él recibió esa influencia directa. Sí, bueno, exactamente, la cábala no podemos hablar de como una cosa unitaria o una cosa maciza, ¿verdad? Es una cosa que hay que matizar. La cábala son muchas cosas, son muchas ideas. Ramon Llull se le ha relacionado en determinados puntos. Por ejemplo, el punto de las dignidades, que es él hace una especie de gráfica de lo que sería Dios o las potencias de Dios, y él establece una serie de dignidades que se han comparado con los sefirot de la cábala, por ejemplo.
coinciden incluso en los conceptos. Por ejemplo, la gloria, Jokmah, y la sabiduría, la inteligencia, todos estos atributos de la divinidad los encontramos también en las sefirot y en la teoría sefirótica. Esto por un lado. Después también ha habido quienes han visto en la cábala de Abulafia, la cábala extática, pues la combinatoria que después desarrolló también Ramon Llull en su arte. En el arte luliano es un arte combinatoria. Esta arte combinatoria también la encontramos, como digo, en el filósofo Abulafia. Y también el concepto de la vida divina como algo a descubrir, como algo a interpretar, también está presente tanto en los cabalistas como en las especulaciones de Ramon Llull. Una de las características que define Ramon Llull creo que es su capacidad para intentar establecer puentes de diálogo. Sí, bueno, esto también es cierto. Es verdad que Ramon Llull intenta convencer, no aplastar al rival, lo cual es un cambio en la mentalidad del espíritu de conversión que existía en la Edad Media, de que se tenía que llevar a todo el mundo a la religión católica porque consideraban que era la verdadera y la que se tenía que aceptar universalmente. Ramon Llull cree lo mismo, pero su manera de hacer, su manera de actuar es distinta. Él no cree que haya que ir con la espada y con el garrote, porque esto muerto no tiene ningún valor para Dios. Él lo que busca es la conversión por la persuasión, y esa persuasión hace lo que tú dices, que tienda determinados puentes y que busque no la disputa sino la concordancia en aquellas cosas en que se puede llegar. Por ejemplo, que Dios es bueno, que Dios es bondad, es algo que pueden aceptar tanto los musulmanes como los judíos. Por lo tanto, si hubiera que empezar una conversación sobre Dios, podría ser ese un buen principio, ¿verdad? Sí. Y él, a partir de este sistema, intenta establecer unos puentes, unos caminos en que pueda confluir tanto la fe musulmana como la fe judía y la fe cristiana. Por lo tanto, las tres religiones, las grandes religiones monoteístas, tienen esos puntos en común que Ramon Llull intentará toda su vida pues explotar y relacionar. Es por ello que tenía permiso para poder estar en una sinagoga y vincularse con otros sabios judíos. Sí, él recibe del rey un permiso para poder ir los sábados a la sinagoga y los viernes a las mezquitas. Y él predica, intenta establecer esos puentes, como tú dices, y esos diálogos, y intenta la conversión, porque su objetivo final es convertirlos. Me gustaría volver a leer el título del libro porque es muy, muy sugerente, o si nos podrías ampliar un poco más el porqué de él. Ahora estamos hablando y nos hemos concentrado en el tema de la cábala. El libro habla de muchas otras cosas, porque en realidad lo que yo he intentado es un poco una paradoja del doctor iluminado al doctor oscuro. El doctor iluminado es el sobrenombre que recibió Ramon Llull, porque se consideró que había recibido una ciencia infusa de Dios y esto le había producido la iluminación. El doctor oscuro es el doctor Fausto, ¿verdad? El doctor Fausto es el espejo negro de Ramon Llull. ¿Me entiendes? Es digamos, el anverso y el reverso. ¿Qué tienen en común? Tienen en común que son dos sabios, dos especuladores, dos mentes que estudian. Uno estudia para Dios y el otro es el que hace el pacto con el diablo porque la ciencia humana no le es suficiente. Claro, ¿cómo entendemos esto? Evidentemente han pasado muchos siglos desde Ramon Llull al doctor Fausto. El doctor Fausto es una creación
literaria a partir de un hombre, de un hecho histórico que existía, de un personaje histórico, pero al que se le añaden muchísimos elementos no históricos. El tema del pacto es un tema ya antiquísimo que parte incluso de antes de la Iglesia, de antes de la existencia del cristianismo. Es la relación entre el hombre y los espíritus, entre el hombre y Dios, y con los intermediarios que hacen de puente en esta relación, que son los espíritus, los buenos y los malos. Entonces, el doctor Fausto, como te he dicho antes, es un reverso de Ramón Llull, porque es un sabio, pero que emplea la sabiduría para el mal, no para el bien. Y para el mal, ¿por qué es el mal? Porque es un uso de la inteligencia completamente banal y completamente destructivo. Esto, si se lee la historia de Fausto, se va viendo su evolución, pero el tema es que dentro de la cultura europea Fausto ha tenido muchas reinterpretaciones. ¿Por qué? Porque es un mito de civilización, es un prototipo, igual que Ramón Llull es el prototipo del sabio cristiano y iluminado, místico y santo. El doctor Fausto es el mito del erudito malvado que solamente sirve a sus propios intereses y a su curiosidad. Son las dos caras de una moneda, pero como te digo, una sería en positivo y la otra en negativo. El libro en cuestión, que trata de las influencias que pudo tener la historia de Ramón Llull dentro de la plasmación del mito de Fausto. ¿Y cómo he llegado a este tema? Pues siguiendo un poco las huellas de los diferentes lullistas que han existido en la historia. Y vemos que los lullistas que están en el entorno del nacimiento del mito de Fausto son todos lullistas. O sea, el primero que habla del doctor Fausto, que es un abad alemán llamado Tritemius, es un lulista. Por lo tanto, claro, hay determinados elementos entre las dos historias que se cruzan y que yo voy elaborando estos argumentos para demostrar que en la historia de Fausto ha habido una influencia del lulismo y de determinados pensadores lulistas como son Agripa de Nettesheim, Tritemius, John Dee y otros muchos. Y es esa historia, ¿no?, fascinante para mí, y supongo que para el lector que pueda meterse en ella, de que cómo convertimos a un prototipo de santo en un prototipo de diablo. Es decir, que digamos que en este caso es como un poco al revés, ¿no? A partir de la luz que intenta transmitir Ramón Llull, se puede llegar a crear a llegar hasta una línea oscura como es Doctor Fausto. Exacto, y esto también es muy interesante desde el punto de vista del tema de la Reforma protestante. Evidentemente, el mito de Fausto no se entiende sin la Reforma de Lutero. Lutero es el primero que corta con Roma, que se enfrenta al poder del Papa y que entre su actividad y la de sus seguidores está el desacreditar completamente la institución papal y los sacerdotes y los monjes y los frailes. Piensa que él había sido un fraile agustino y él se dedica después a denigrar a todos los frailes y a todos los monjes que son de la Iglesia Católica, para demostrar que no son lo que aparentan, ¿verdad? Que son curiosos, tienen todos los vicios que dicen que combaten. Por lo tanto, claro, Ramón Llull en este sentido también presta un poco una imagen estereotipada de lo que era el ermitaño santo, y a través de ese tamiz de la Reforma se va transformando en otra cosa, ¿no? En otra cosa muy, muy negativa. ¿Cómo logró la filosofía de Llull correr por Europa como la pólvora? Porque realmente se extendió y, como ahora acabas de explicarnos, ¿no?, llegó a muchos pensadores y los influenció.
Sí, esto es absolutamente cierto. Ramon Llull ha tenido una influencia importantísima en la filosofía europea. Lo que pasa es que quizá por ser mallorquín, por ser de una cultura minoritaria, por escribir en catalán, pues no se le ha conocido a nivel oficial ni se le ha prestado la atención que merecía y que merece. ¿Por qué se extendió? Porque su sistema, aparte de ser singular y original, prometía muchas cosas. Ramon Llull promete que su arte puede llegar a ser útil para todas las cuestiones de la vida. Esta promesa, claro, es muy seductora. Él dice que con el arte, si tú llegas a comprender su sistema de pensamiento, no te puedes equivocar. Luego, puedes utilizar el arte tanto en la medicina, como lo puedes emplear en las matemáticas, como lo puedes emplear en las ciencias naturales, y también lo puedes emplear como un arte de conversión, para convencer a los infieles, para llevar a todos los que están fuera de la Iglesia, llevarlos hacia ella. Luego, es un arte que promete todo. Por lo tanto, esto es un principio muy de gran interés para cualquier pensador. Y esto ha hecho que interesara a personajes como Giordano Bruno o Leibniz, el filósofo alemán, y hasta Descartes. O sea que es una filosofía que ha mantenido su juventud a pesar de tener muchísimos siglos. Porque supongo que también el hecho de que da herramientas para poder aproximarte al que crees que es diferente a ti. Sí, bueno, él intenta prescindir de varias cosas cuando utiliza el arte. Primero, de las citas. Antes, cuando se hacía filosofía, pues se citaba a los autores anteriores, a las autoridades, digamos, se llamaban autoridades, a todos aquellos que habían reflexionado sobre un determinado asunto. Y se citaba la Biblia, se citaba a San Agustín, se citaba a todos esos textos que eran considerados como palabra casi palabra de Dios, sin serlo, pero se consideraban intocables. Entonces Ramon Llull hace una cosa, dice, bueno, yo no voy a utilizar los textos, yo voy a utilizar la mente humana. Voy a utilizar la mente humana para tratar de temas humanos. Y esto lo hace, ya te digo, es un punto de partida absolutamente nuevo y lo hace muy seductor y muy original, porque es una utilización del pensamiento. Él considera que lo más divino que tiene el ser humano es la inteligencia. Luego, si tienes la inteligencia y estamos hechos a semejanza de Dios, usemos la inteligencia. Y él es este planteamiento que, como te digo, lo hace muy seductor y lo hace relacionable. Se puede relacionar tanto como con un judío, como se puede relacionar con un musulmán, como se puede relacionar con un nestoriano, como se puede relacionar con un tártaro. Él tiene la mente como elemento de relación. Okay, como lo que hemos dicho antes, como puentes entre Exacto, cultura. Pero son las ideas los puentes. Las ideas, la máquina de la cabeza, la máquina de la inteligencia. Okay. Rosa Planas, volvemos a repetir el título porque es de lo más Mira, del doctor iluminado al doctor oscuro, de Ramon Llull al doctor Fausto. Perfecto. Editorial José Juan Olañeta, editorial. José Juan de Olañeta, editor. Perfecto. Rosa, pues te damos las gracias por habernos concedido esta entrevista y haber sabido más de la relación, primeramente nos has explicado de la relación de Ramon Llull con la Cábala y su relación con las comunidades judías de la época del siglo XIII y posteriormente el kit de la cuestión de este nuevo libro que acabas de publicar. Muchas gracias. Gracias, Rosa, hasta siempre. Hasta siempre.